En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. ¡Marchando otra de papas! Que llevamos unas cuantas semanas sin abordar esta especie de sección o temática que cuenta con una particular legión de oyentes. Y es que los chanchullos vaticanos o las anécdotas papales tienen su tirón. Algo que no esperábamos en Totus Podcast y no deja de sorprendernos para bien. Así que toda alegría es bienvenida y toda mala sensación descartada y condenada a las lóbregas mazmorras del olvido. Hola, José. Buenas, Antonio. No es para menos, compañero. Entre el Papa Caranchoa, el Papa que no existió, los antipapas, etcétera, etcétera, pues hemos hablado de personajes históricos y de situaciones hilarantes que están bien documentadas y son poco comentadas. Poco a poco hemos ido llenando de contenido una sección que podríamos llamar Totus Papas. Pues mira. Y ya tocaba dedicarle otro programa. Por muy poco que uno escarbe en la historia de los papados, las curiosidades y esas situaciones hilarantes que has mencionado brotan como pétalos de un girasol de vida renovada, que dijo el poeta. Cronológicamente has escarbado en los orígenes, porque nos vas a contar cositas de los primeros papados. Cleto y Anacleto, papado secreto. Que nadie se confunda, que a pesar de este título de TVO no tiene nada que ver con el maravilloso cómic de Manuel Vázquez, Anacleto, agente secreto. Más que nada porque las historias de este particular espía comenzaron a publicarse en 1964 y el Anacleto del que vamos a hablar es de mucho antes. Muchísimo antes. Nos vamos al primer siglo de nuestra era, concretamente al año 80, que fue el año que da el Vaticano para ubicar el comienzo de este pontificado. Oficialmente, Anacleto es el tercer papa de la historia. El primero fue Pedro, el segundo fue Lino y el tercero, nuestro protagonista, Anacleto. Se cree que nació en Roma y que su nombre original podría haber sido Anencletus, que significa invocado. Pero el título de este programa es Cleto y Anacleto. ¿Qué me he perdido? ¿Eran hermanos? Es para perderse. Verás, la escasez de fuentes contemporáneas y la confusión en algunos registros antiguos llevó a establecer que, por un lado, al Papa Anacleto se le conocía también como Papa Cleto. Y por otro, hay quienes aseguran que se trataban de dos papas distintos. Ya empezamos con los líos típicos. Entonces, hay un Papa Cletus y un Papa Anacletus en diferentes listas de papas. Correcto. Y aunque el Vaticano hoy día establece que Cleto y Anacleto se refiere a una sola persona, otros expertos sugieren que podrían haber sido dos individuos distintos. Para rizar el rizo, hay fuentes que ni siquiera mencionan a este papa. Estamos bien. Pero en estos berenjenales no nos vamos a meter en este programa. Mejor. Que a las berenjenas ya le dedicamos en su día un programa. Bueno, ya que estamos ante uno o unos de los primeros papas, tengo curiosidad por saber quién fue el segundo papa. El primero ya sabemos que fue Pedro, designado directamente por Jesucristo, según el Nuevo Testamento, claro. Según los antiguos registros, el elegido como sucesor de Pedro para liderar la comunidad cristiana es un obispo llamado Lino, aunque algunos eruditos latinos aseguran que el segundo papa no fue este Lino, sino Clemente. Pero el Vaticano reconoce a este último como el cuarto papa, así que seguimos la oficialidad. Cada vez que te pregunto por estos temas, la respuesta es un galimatías. Es que la historia de los papas invita al enredo. Pero vamos, que Lino fue el elegido para ser el jefe de la comunidad cristiana en Roma después de la muerte de Pedro. Por eso se le considera el segundo papa de la historia. Y ya está. Pues vamos ahora con el tercero, que es el protagonista de este programa. Y ya que estamos con enredos papales, luego vemos por qué hay quien dice que Cleto y Anacleto eran la misma persona y otros aseguran que eran papas distintos. Repetimos que oficialmente el Vaticano solo reconoce a Anacleto como el sucesor del Papa Lino, y que lo de Cleto sería simplemente una forma abreviada que se usaba para denominarlo. Ahora recuerdo lo que dijiste en otro programa de esta sección de Totus Papas, que estos primeros papas no se cambiaban el nombre. Eso es, José. No está de más recordar lo que acabas de decir. La tradición de adoptar un nombre papal comenzó con el Papa Juan II en el año 533. Su nombre original era Mercurio. Pero debido a la vinculación de ese nombre con el dios romano, decidió que era más adecuado elegir un nombre cristiano al convertirse en papa. Venga, ahora sí, háblanos de Cleto o de Anacleto. Históricamente se establece que Anacleto era un romano que ocupó el cargo de papa durante 12 años. Si nos atenemos al anuario pontificio, este dice que durante los 2 primeros siglos las fechas de inicio y fin de los pontificados son inciertas. No obstante, asigna el periodo del año 80 al año 92 como el tiempo del pontificado de Anacleto. De las incertidumbres surgen las confusiones, por lo que no es de extrañar que nos encontremos situaciones como estas, donde Anacleto parece que no fue el único papa en ese mismo periodo que establece el anuario pontificio.
ya sabemos que lo que dice el anuario pontificio va a misa, nunca mejor dicho. Ya. Pero el debate sobre si el Papa Anacleto era la misma persona que el Papa Cleto sigue estando sobre la mesa. ¿Y dónde radica ese debate? Pues de los primeros testimonios que existen sobre el cristianismo primitivo. Algunos de los autores de esos testimonios serían buenos guionistas para los Monty Python, ¿eh? No te quepa duda. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea es reconocido como uno de los padres de la historia de la Iglesia debido a que sus obras figuran entre los primeros testimonios sobre la historia de ese cristianismo primitivo. Él, junto a otros como Ireneo o Agustín, usan el nombre de Cleto y el de Anacleto de manera intercambiable, refiriéndose a una única persona. No está mal, ¿no? Al menos dan consistencia al relato que afirma que lo de Cleto era una forma abreviada para referirse al Papa Anacleto. En eso sí están de acuerdo, en lo del nombre, pero en otras cosas no. Ireneo aseguraba que al Papa Anacleto le sucedió el Papa Clemente, y Agustín afirmó que el papado de Clemente es anterior al de Anacleto. Espera, que vamos con otras tesis que te van a dejar más loco todavía. A ver, oficialmente, para el Vaticano, el Papa Anacleto fue el tercero, aunque otros aseguran que fue el cuarto. ¿Qué dice esa otra tesis? Esa otra tesis es que ni lo nombra. Al menos eso consta en el legado del quinto Septimio Florente Tertuliano, que fue un destacado padre de la Iglesia y un prolífico escritor cristiano durante la segunda mitad del siglo II. Es que los tertulianos solo están para enredar, ¿eh? Espera que aún queda lo de Cleto y Anacleto. Verás, para el estudio de la historia de la Iglesia y de los papados existe una obra llamada Liber Pontificalis que empezó a escribirse en el siglo VI y es uno de los primeros compendios de papas. ¿Qué sería de los huevos fritos sin un buen compendio de papas? Esto, vamos a dejarlo ahí. Resulta que en el Liber Pontificalis se enumeran a todos los papas, desde San Pedro hasta en sucesivas actualizaciones Pío II, y siempre incluyendo biografías, duración de los pontificados, así como otros sucesos civiles y eclesiásticos, hasta los lugares de sus enterramientos, fíjate. Bueno, pues esta obra recoge que hubo un Papa Cleto y un Papa Anacleto. Vamos, que fueron dos y no uno. Entonces, según esta fuente eclesiástica, primero fue el Papa Cleto y su sucesor fue el Papa Anacleto, ¿no? Un poco sospechoso. No exactamente. Ya estamos de nuevo. Según el Liber Pontificalis, después del primer papa, que fue Pedro, y del segundo, que fue Lino, Cleto fue efectivamente el tercero, pero el cuarto fue Clemente y Anacleto sería el quinto. Por eso Panini no sacó un álbum de cromos sobre estas cosas. ¿Qué sabemos de este Papa Cleto, además de que era distinto del Papa Anacleto? Siguiendo lo que dice el Liber Pontificalis, el Papa Cleto era de nacionalidad romana y, más concretamente, del recinto Vicus Patricius. Espera, que como buen friki de la antigua Roma puedo ampliar un poco más ese dato. ¿Qué dato? Lo que has dicho sobre Vicus Patricius. Pues venga, dale, lucha por tus sueños. Ay, mira, más que un recinto, Vicus Patricius fue una vía principal de la antigua Roma, conocida porque facilitaba el tránsito hacia varias estructuras importantes de la ciudad, tanto de personas como de mercancías. El trazado actual es el que corresponde a la vía urbana. Pues por ahí nació el Papa Cleto, aunque el Vaticano oficialmente no lo reconoce. Para quienes lo reconocen, el papado de Cleto duró 7 años, 1 mes y 20 días. Según el Liber Pontificalis, Cleto fue conocido por su devoción y liderazgo en la comunidad cristiana en Roma y fue sepultado como mártir en el Vaticano. Tras 20 días de sede vacante, eligieron a su sucesor. Que no fue Anacleto, sino Clemente I. Le has pillado el ritmo a esto, ¿eh? ¿A qué mola? No, para nada. Efectivamente. Clemente fue el sucesor del Papa Cleto. Y cuando murió Clemente, ahora sí, el elegido para asumir el papado fue Anacleto. Recoge el Liber Pontificalis que era de nacionalidad griega y oriundo de Atenas. Ocupó la sede episcopal durante 12 años, 10 meses y 7 días. Se le reconoce por edificar y adornar el monumento sepulcral de San Pedro. Y ya por curiosidad, ¿quién fue el sucesor de este Papa Anacleto? Evaristo. Que yo me aclare. Entonces, la línea oficial de la nave nodriza vaticana considera que el Liber Pontificalis se equivoca al asegurar que Cleto y Anacleto fueron dos papas distintos. Eso es. Expertos contemporáneos aseguran que bajo los nombres de Cleto y Anacleto hay una única identidad. Además, lo afirman sin plantear ningún género de duda. Consideran que el Liber Pontificalis merece poca confianza histórica en el relato de los primeros papas. Aunque, como dijimos al principio, hay estudiosos que siguen planteando la duda. Vamos, que a pesar de la línea oficial, el debate no está del todo cerrado entre los expertos. Es que el Liber Pontificalis no es la única fuente que asegura que Cleto y Anacleto fueron dos papas distintos. También existe el Catalogus Liberianus, un manuscrito del siglo IV que enumera los 36 primeros papas de la Iglesia Católica y nombra a ambos como pontífices distintos. Aunque oficialmente, para dejarlo claro, más o menos, nunca hubo un Papa Cleto.
El que está reconocido como tercer papa de la Iglesia Católica es el Papa Anacleto, y Cleto sería su apelativo. No veas, Antonio, menudo jaleo. No te amohines, José. Como dijo en el siglo XVII André Duchesne, uno de los padres de la historia moderna, estamos lejos del día en el que los años, meses y días del catálogo pontificio puedan ser dados con alguna garantía de exactitud. Pero, ¿es necesario ser exactos acerca de papas sobre los cuales sabemos tan poco? Eso es lo que tendrías que haber pensado tú cuando planteaste este tema. Ahora, ¿cómo recupero todo este tiempo de mi vida? Invitándome a un compendio de papas bravas. Mi debilidad. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.